todas las pruebas han señalado que la anticoncepción oral de emergencia previene de manera efectiva, pero no absoluta. Estamos en la comunicación con Susana Chávez, directora ejecutiva de Pronsex, a la cual le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo. Señora Chávez, con todo gusto. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Esta decisión del Tribunal Constitucional, ¿qué reacción merece por parte de Pronsex? Bueno, definitivamente es una decisión que nos tranquiliza porque sabemos que ahora el Ministerio de Salud tendrá todas las competencias para seguir apoyando y siendo parte de lo que se llama esta atención integrada de las víctimas de violencia sexual y por lo tanto no debería ser un obstáculo para que continúen proveyéndose una medida que ha estado funcionando gracias a una medida cautelar. Ojo, y esto daba un sentido de precariedad, de expectativas, no se podía comprometer la compra, por ejemplo, de insumos o de garantizar la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Bueno, ahora eso se terminó. Después de esta medida, lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud es generar una información general a todos los establecimientos del país, tener el suministro adecuado y entonces saber que en ningún establecimiento se negará la anticoncepción oral de emergencia, no solo a las víctimas de violación, que es un tema sumamente importante, sino a todas las mujeres que han tenido una relación sexual no protegida y quieren evitar un embarazo no deseado. Así es. Yo y Pedro y nuestro productor Álvaro reflexionamos un poco sobre una entrevista pasada que tuvimos con la congresista Milagros Aguayo de Renovación Popular, que sabemos que la postura de un sector del Parlamento está enfocada pues al tema de que es una pastilla abortiva. Por la parte religiosa. Por la parte religiosa. Entonces eso nos genera un poco de indignación porque tu ideología, tu pensamiento no puede ir en contra del derecho de una persona, de una niña. Es mejor que tome una pastilla del día siguiente a que pase por un proceso traumático de gestación o peor aún, un aborto que son informales, ilegales y que puede llevarla a la muerte. Con su experiencia, por favor, señora Chávez, se explica a esa población que esta pastilla no es abortiva. Sí, definitivamente creo, Katiuska, lo que tú señalas es muy importante porque en primer lugar, tener disponible la anticoncepción oral de emergencia no obliga a nadie a usarla si es que no quiere. Pero para aquellos casos donde efectivamente las personas sientan que necesitan este insumo, no debe ser negada porque está considerada además como un insumo esencial, importantísimo, justamente por las características que esto tiene. Y la ciencia ha demostrado, todas las pruebas han señalado que la anticoncepción oral de emergencia previene de manera efectiva, pero no absoluta, una relación sexual no protegida. Por eso justamente se dice que no altera y no afecta una vez que se ha unido el óvulo con el espermatozoide, porque se preocupan algunos sectores, y mucho menos interfiere con la implantación, o sea, con el inicio del embarazo. Y eso explica su tasa de falla, porque si no tuviera esa tasa de falla, estaríamos efectivamente hablando en un anticonceptivo absolutamente perfecto. Y no es un anticonceptivo absolutamente perfecto. Tiene una tasa de falla y justamente porque no interfiere cuando ya el embarazo se ha iniciado. Pero dentro de este escenario de necesidad por la situación de emergencia, yo quiero un poco graficar también lo que menciona Katiuska, señora Chávez, sobre casos de abuso sexual, por ejemplo. Cuando una niña termina siendo abusada sexualmente, desgraciadamente llegaba y no le podían ni siquiera dar este anticonceptivo oral de emergencia, porque considera que era abortiva y porque terminaba primando el derecho de la vida porque se consideraba, repito, que era abortiva. Pero nadie se preocupaba en la víctima. Nadie miraba en la niña que iba a sufrir un trauma y que no le iban a hacer ningún acompañamiento ni emocional ni sustento económico cuando el tiempo pase.
Todos decían que no aborte, aunque haya sido violada, ultrajada, que no aborte, porque estaría cometiendo un asesinato. ¿Y quién veía a esa víctima? Con esa decisión del Tribunal Constitucional, ya podría haber esa facilidad de que en casos de abuso sexual, una niña, un adolescente o una mujer adulta pueda acceder inmediatamente a esta pastilla. Sí, mira, yo sí quisiera ahí precisar que la anticoncepción oral de emergencia solamente sirve si se utiliza dentro de las 72 horas de producido el acto sexual. Por lo tanto, no es que va a intervenir ni interferir con el desarrollo de una gestación. Y, por ejemplo, ¿para quiénes van a ser útil? Van a ser útil muchísimo es para, por ejemplo, una mujer toma un taxi y es agredida sexualmente, ella puede recurrir inmediatamente a un establecimiento de salud y, por lo tanto, evitar un embarazo no deseado y con los otros insumos que tiene el kit de violencia sexual, también evitar una enfermedad de transmisión sexual. En el caso de las niñas es un proceso mucho más complejo porque muchas veces estas relaciones sexuales no son evidentes, no se conocen y muchas veces se descubre de manera tardía. Ojo, pero no olvidemos que para esos casos de las niñas, que además nuestra propia ley protege que no debe ser expuesta a un riesgo innecesario, está justamente el aborto terapéutico. Pero ese es otro tema. Pero que tampoco procede regresadamente, porque también hay oposición al aborto terapéutico en caso de abuso sexual. Totalmente, así es. Esto es lo dramático. A pesar que efectivamente la violación conlleva no tan solo el impacto terrible de haber sido vejada, maltratada, humillada, inclusive herida de muerte, como ha ocurrido, que ya sabemos en estos casos tan espantosos, sino además con las consecuencias de un embarazo que añade la situación de angustia, de crisis, de desesperanza y por lo tanto de una situación extrema. Entonces, y eso está totalmente indicado el aborto terapéutico y es una lucha tremenda. Bueno, hace como 4 semanas hemos tenido también, afortunadamente, por parte del Poder Judicial, una sentencia que señala que el aborto terapéutico no se debe negar. Es decir, fíjate, yo sí quiero hacer aquí una precisión importante. Estos temas que son de salud pública lo estamos discutiendo en el campo judicial. Y eso tiene que ver mucho con esta acción de los grupos de oposición que al no poder debatir ni con ciencia ni con evidencia, acuden a los tribunales para que supuestamente tener una sanción favorable que afortunadamente en esta oportunidad no ha ocurrido, ni como la anterior tampoco.